¿Cuánto tiempo necesitas para destruir 17 años de trabajo? En Night Capital, la respuesta fue 45 minutos. Era 2012. El equipo de TI actualizó sus servidores de trading. Actualizaron 8. Se olvidaron del noveno. Ese servidor olvidado reactivó un código antiguo que empezó a comprar y vender acciones sin parar, sin control, sin supervisión humana. 440 millones de dólares desaparecieron antes de que alguien pudiera apretar el botón de parada. La empresa que había sobrevivido el crash del 2000 y la crisis del 2008 no sobrevivió un servidor sin actualizar. A veces la ruina no viene del mercado. Viene del técnico que olvidó marcar una casilla. ¿Y si te dijera que Kodak inventó la cámara digital y decidió esconderla? Era 1975. Un ingeniero llamado Steve Sasson creó el primer prototipo de cámara digital de la historia y se lo presentó a los ejecutivos. La respuesta fue, guarda eso, que nadie lo vea. ¿Por qué? Porque Kodak ganaba fortunas vendiendo rollos de película y la fotografía digital era una amenaza directa. Enterraron la innovación por décadas. Mientras tanto, Canon y Sony se adueñaron del mercado. En 2012, la empresa que inventó la fotografía digital se declaró en bancarrota. Proteger el pasado es la forma más lenta y segura de destruir el futuro. El CEO de Blockbuster rechazó comprar Netflix por 50 millones. Hoy Netflix vale 280.000 millones. En el año 2000, Reed Hastings viajó personalmente a Dallas para ofrecer Netflix por 50 millones de dólares. Antíoco lo mandó a casa riéndose. Su argumento, Netflix es un nicho muy pequeño. Ese mismo negocio incluía cobrar multas por devolución tardía, 800 millones al año. Se negaron a eliminarlas porque eran demasiado rentables. La gente no olvidó esas multas. Y cuando llegó el streaming, no dudaron en quién elegir. Blockbuster quebró en 2010. Hoy solo queda una tienda en Bend, Oregón, como museo del error más caro en la historia del entretenimiento. Las multas de $2 les costaron miles de millones. Ella prometió salvar millones de vidas con una gota de sangre. Era todo mentira. Elizabeth Holmes tenía 19 años cuando fundó Theranos. Su promesa era detectar cientos de enfermedades con una sola gota de sangre, sin agujas largas, sin laboratorios costosos. Recaudó más de 700 millones de dólares. Su valoración llegó a 9.000 millones. Había un problema, la tecnología no funcionaba. Los médicos tomaban decisiones basadas en datos falsos. Pacientes reales recibían diagnósticos incorrectos. Y su junta directiva, llena de generales y diplomáticos, no tenía un solo experto médico que pudiera detectar el fraude. Cuando el Wall Street Journal lo destapó, todo colapsó. Holmes fue condenada a 11 años de prisión. En Silicon Valley puedes fingir éxito. En medicina, finges con vidas humanas. Durante 6 años consecutivos, Fortune nombró a Enron la empresa más innovadora de América. Era una ilusión contable perfecta. Enron era el gigante de la energía que todos querían imitar. Sus ejecutivos eran portada de revistas. Sus empleados invertían sus pensiones en acciones de la empresa. Detrás de escena, los contadores creaban empresas fantasmas para esconder deudas. Los directivos sabían que el castillo era de papel y vendían sus acciones en privado mientras animaban a los empleados a comprar más. Cuando el fraude colapsó en 2001, 20.000 empleados perdieron sus empleos y sus fondos de pensión quedaron en cero. La cultura corporativa tóxica no solo destruye empresas. Destruye vidas reales de gente real. Volkswagen programó sus autos para hacer trampa. Y durante años funcionó perfectamente. Instalaron un software que detectaba cuando el auto estaba siendo analizado en un control de emisiones. En ese momento, el motor reducía la contaminación para pasar la prueba. En condiciones normales, emitía hasta 40 veces más gases tóxicos de lo permitido. 11 millones de vehículos en todo el mundo tenían ese software. Los ingenieros lo sabían. Los ejecutivos lo aprobaron. La mentira funcionó durante años hasta que investigadores de la Universidad de West Virginia, buscando algo completamente diferente, detectaron las anomalías. El escándalo costó más de 30.000 millones de dólares en multas. Engañar a los reguladores es rentable hasta que un estudiante universitario arruina el plan. Toys R Us le pagó a Amazon para vender sus juguetes. Amazon usó ese dinero para convertirse en su competidor más feroz. En el año 2000 firmaron un acuerdo de exclusividad.
Toys R Us sería el único vendedor de juguetes en la plataforma. Amazon incumplió silenciosamente y permitió que otros vendedores también ofrecieran juguetes. Mientras tanto, Toys R Us, confiando en ese acuerdo, nunca desarrolló su propia infraestructura digital. Cuando quisieron reaccionar, Amazon ya era imbatible. El contrato que debía protegerlos los había paralizado durante la década más crucial del comercio electrónico. Declararon quiebra en 2017 y cerraron más de 700 tiendas. Subcontratar tu futuro digital a tu futuro competidor es el error más caro que puedes cometer. El 15 de septiembre de 2008, el mundo financiero colapsó. Y todo empezó con hipotecas que nunca debieron aprobarse. Lehman Brothers llevaba 158 años en Wall Street. Había sobrevivido guerras, crisis y depresiones. No sobrevivió su propia codicia. Durante años empaquetaron hipotecas de alto riesgo como si fueran inversiones seguras y las vendieron por todo el mundo. Cuando el mercado inmobiliario colapsó, todo cayó al mismo tiempo. La quiebra fue la más grande de la historia de Estados Unidos, más de $600.000 millones en activos. El gobierno decidió no rescatarlos. En horas, los mercados globales entraron en pánico. Millones de personas perdieron empleos, ahorros y casas. No por sus propios errores. Por los errores de ejecutivos en un rascacielos de Manhattan. Cuando los grandes bancos juegan con fuego, el mundo paga la quemadura. En 2007, Nokia controlaba el 40% del mercado mundial de teléfonos. Hoy prácticamente no existe. Nokia era intocable. Sus teléfonos eran legendarios y su sistema operativo Symbian era el más extendido del mundo. Cuando Apple lanzó el iPhone, los ejecutivos de Nokia no se preocuparon. Tenían más ingenieros, más mercado, más historia. Lo que no tenían era humildad. Symbian estaba diseñado para hardware limitado, no para el futuro de las apps. Los ingenieros internos sabían que el sistema era obsoleto, lo reportaron, y los ejecutivos no quisieron escuchar porque cambiar significaba admitir que estaban equivocados. Para cuando reaccionaron, Android e iOS ya habían ganado. Nokia vendió su división de móviles a Microsoft en 2013. Microsoft la cerró 2 años después. El tamaño no te protege de la irrelevancia. Solo lo hace la humildad de adaptarse. Un dígito. Un día. $30.000. El empleado tenía una tarea simple, actualizar la lista de precios del catálogo online. Miles de productos, horas de trabajo monótono. En algún momento de la tarde su atención falló. Un producto que debía costar $100 quedó listado en 10. Un solo cero olvidado. El sistema procesó pedidos durante horas antes de que alguien notara la anomalía. Para ese momento, docenas de clientes habían comprado a ese precio y según los términos del servicio, la empresa estaba obligada a respetar el precio publicado. $30.000 de pérdida directa en un solo día por un solo dígito. En el mundo digital, un error de tipeo tiene el mismo peso que una decisión ejecutiva. El jefe prohibió el agua. El médico de enfrente convirtió esa regla en una guerra. En una farmacia suburbana, el encargado decidió que los cajeros no podían tener botellas de agua en el área de atención. Lo que no calculó es que justo al frente tenía su consultorio un médico de familia. Cuando el médico se enteró, fue directo al mostrador con una receta en mano. No para un paciente, para cada empleado de la farmacia. La receta decía, con toda la autoridad clínica de su título, que el empleado requería acceso a agua durante su jornada por condición médica documentada. Luego añadió que recomendaría la competencia a todos sus pacientes de por vida si la política no cambiaba. El agua volvió al mostrador ese mismo día. Cuando creas una regla absurda, siempre existe alguien con más autoridad dispuesto a usarla en tu contra. La jefa dio una orden imposible. Y cuando más la necesitó, esa orden se volvió en su contra. La encargada del videoclub era conocida por sus reglas absolutas. Un día le gritó a una empleada frente a toda la tienda, por ningún motivo abandonas el área de ventas, sin excepciones. Esa misma tarde, la jefa entró al elevador del edificio. El elevador se averió. La empleada escuchó los gritos, miró el área de ventas, miró el elevador, y tomó la única decisión lógica posible, llamó a mantenimiento desde el mostrador sin moverse del área. La jefa estuvo atrapada 5 horas. Cuando salió, no dijo una sola palabra. La regla nunca se volvió a mencionar. Si creas reglas absolutas, prepárate para vivir con sus consecuencias. Berry no gritó, no amenazó,
Solo leyó el contrato más despacio que nadie en la historia de la construcción. Berry era subcontratista con 20 años de experiencia. El contratista general tenía una táctica conocida: retrasar pagos, inventar defectos de obra y presionar hasta que los subcontratistas desistieran de cobrar. Con Berry calculó mal. Berry conocía los códigos de construcción como pocos y sabía exactamente qué cláusulas del contrato el contratista ya había violado. En lugar de confrontar, documentó todo, cada incumplimiento, cada fecha, cada comunicación. Luego notificó a la Inspectoría Municipal sobre irregularidades en permisos. El contratista tuvo que detener la obra y las multas cayeron sobre él como avalancha. Berry cobró hasta el último centavo, con intereses legales incluidos. El conocimiento burocrático es el arma más letal que existe. Y es completamente legal. Preparó la trampa perfecta para atrapar al ladrón. No esperaba que el ladrón fuera su propio jefe. Durante semanas, el almuerzo desaparecía del refrigerador de la oficina. El empleado preparó su comida favorita, le añadió laxante de venta libre, etiquetó la bolsa con su nombre y esperó. Esa tarde, el ladrón fue identificado de la forma más involuntaria posible. Era su supervisor directo. El supervisor no reportó el sabotaje porque habría tenido que confesar el robo. Pero sí inició una investigación interna discreta. El empleado fue despedido por manipulación de alimentos. El supervisor siguió en su puesto. El empleado consultó un abogado: las consecuencias legales de poner laxantes en tu propia comida son grises, técnicamente es tu propiedad, pero si hay daño a terceros, la responsabilidad civil existe. La historia terminó en acuerdo extrajudicial confidencial. La justicia poética tiene un precio legal que vale la pena calcular antes de cocinar. Necesitaba espacio para construir. Encontró 6 árboles en el camino. Decidió no preguntarle a nadie. Esa decisión le costó el trabajo. El directivo necesitaba expandir la infraestructura corporativa, pero había un problema: 6 árboles de más de 150 años estaban en la zona de construcción, protegidos por ordenanza municipal con número de registro gubernamental. Decidió que el papeleo tomaría demasiado tiempo. Contrató demolición sin divulgar el estatus de protección. Los 6 árboles cayeron en una mañana. La denuncia llegó antes de que terminara la semana. Las autoridades calcularon las multas según la edad, el tamaño y el estatus de cada árbol. El monto total superó el presupuesto completo de la obra. El ejecutivo fue despedido ese mismo día y la construcción detenida indefinidamente. El árbol más antiguo de tu camino puede ser el obstáculo más caro que jamás ignoraste. La universidad despidió a 50 empleados para ahorrar dinero. 2 meses después les estaba pagando el triple para que volvieran. 50 empleados veteranos, muchos con más de una década en la institución, fueron liquidados en una sola ronda de recortes. El problema no proyectado: nadie documentó lo que esos 50 empleados sabían. Los sistemas de gestión académica, los procesos de matrícula, los protocolos de seguridad informática, todo estaba en sus cabezas, no en manuales. Cuando comenzó el nuevo semestre el caos fue inmediato. La universidad tuvo que llamarlos uno por uno como consultores externos, a tarifas de mercado, sin beneficios, sin lealtad institucional, solo factura. El conocimiento tácito no aparece en el organigrama. Pero sí aparece en la factura cuando lo despides. El script tardó 3 minutos en ejecutarse. Tardó 9 años en destruir lo que borró. El desarrollador tenía una tarea legítima: automatizar la purga de registros de clientes inactivos de más de 2 años. Escribió el script, lo probó en desarrollo, funcionó perfectamente, lo ejecutó en producción. El error estaba en una sola línea: la condición se aplicó a la categoría equivocada. En lugar de purgar cuentas inactivas, el sistema eliminó 9 años completos de historial de clientes activos. El intento de restaurar desde backup reveló el segundo error. El mismo script había sobrescrito las copias de seguridad durante su ejecución. 9 años. 0 recuperación. La empresa pasó meses reconstruyendo registros a partir de emails y facturas físicas. Siempre prueba tu código de borrado como si fuera una bomba. Porque técnicamente lo es.